Hola, en este vídeo vamos a derivar funciones. Las funciones que tenéis recogidas aquí a la izquierda, en esta primera columna, y para ello vamos a utilizar una serie de fórmulas que tenéis aquí en esta segunda columna. No vamos a explicar de dónde salen estas fórmulas, ni tampoco el concepto de la derivada. Simplemente vamos a quedarnos con la mecánica de derivación, cómo utilizar estas expresiones. Y para ello empezamos con la primera ley, que dice que una función igual a una constante, su derivada es 0. Nos referimos a una expresión de este tipo, y igual a 3. Como 3 es un número, es una constante, resulta que su derivada vale 0. En la segunda expresión tenemos una función igual a x, su derivada vale 1. En la tercera, una función es igual a un coeficiente a que multiplica la x. Su derivada es el coeficiente a. Nos referimos a este caso, por ejemplo, y igual a 2x, donde tenemos que, comparándola con esta expresión, el 2 es el número que multiplica la x, que es lo que llamamos el coeficiente a. Entonces, su derivada será igual a 2. En la siguiente expresión tenemos una función que es igual a la suma de otras dos, u sub x más v sub x. La derivada de f será igual a la derivada de u más la derivada de x. Nos referimos a esta situación, por ejemplo, igual a 2x más 3. Aquí tenemos una función u sub x, que es este primer monomio, y otra función que es v de x, que es este término, el término independiente de esta expresión. Bien, por lo tanto tenemos que la derivada de la función y será igual a la derivada de u más la derivada de v. La derivada de u, que es 2x, ya lo teníamos hecho antes, es 2. La derivada de v, que es 3, como es una constante, su derivada vale 0. Por lo tanto, la derivada de 2x más 3 es 2. Bien, vamos a seguir entonces con la derivada de otra función, utilizando la siguiente expresión. Aquí tenéis una expresión del tipo a por una función de x elevado a la n. Para derivar este tipo de función utilizamos esta fórmula. Bien, vamos a ponerla aquí para tenerla más presente. Y vamos a poner un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, y igual a 3 por x a la cuarta. Esta expresión es idéntica o es similar a esta expresión. Vamos a ver si vamos identificando que a es el número que multiplica a la potencia, es el coeficiente. En este caso, a es el 3. Bien, u sub x es la base de la potencia, es una función de x. En este caso, la base de la potencia, u sub x, es x. Y n es el exponente, que en este caso es 4. Entonces, la derivada de esta expresión será el coeficiente a3 por el exponente n, que es 4, por la propia función de x, que en este caso era x, elevado a n menos 1, 4 menos 1, 3, por la derivada de la función u sub x, que es x, y la derivada de x ya habíamos dicho que vale 1. Por lo tanto, la derivada, 3 por 4, 12, x cubo. La derivada de 3x a la cuarta, 12x cubo. Vamos a hacer algún ejemplo más de aplicación de esta función para obtener la derivada de este tipo de funciones. Imaginaros que tenemos, por ejemplo, y igual a 2 por 1 menos x, todo ello elevado al cuadrado. Vamos a ver. Entonces, vemos que el coeficiente a es el 2. La base u sub x es
1 menos x. Y el exponente n es este 2. Entonces vamos a aplicar esa expresión que dice que su derivada será igual a, que es el 2. Este era a por n, que es este otro 2, por la propia función 1 menos x elevado a n menos 1, 2 menos 1, 1, por la derivada de u sub x, la derivada de la base, la derivada de 1 menos x. Vamos a hacerlo aparte y así repasamos. U sub x es igual a 1 menos x. Yo quiero obtener la derivada de u sub x. Será la derivada de 1, que es una constante y vale 0, y la derivada de menos 1x, que es este tipo de función. La derivada de a por x es a, pues la derivada de menos 1x será menos 1. Por lo tanto, la derivada de la base de u sub x es menos 1. Con lo cual, la derivada de esta función, 2 por 1 menos x al cuadrado, será 2 por 2, 4 por menos 1, menos 4 por 1 menos x elevado a 1. El exponente 1 no es necesario indicarlo. Muy bien. Seguimos entonces con algún ejemplo más para este tipo de expresión. Por ejemplo, si tuviésemos bien este tipo, raíz cuadrada de 3x menos 3. Bien. Esta expresión es similar a esta. Bien, lo veis ahora claro en cuanto escribamos esa raíz en forma de potencia. Sabéis que las raíces se pueden escribir como potencias, donde utilizamos de exponente un número fraccionario, donde el denominador coincide con el índice de la raíz, que en este caso es raíz cuadrada, es un 2. Si nos indica el índice, es cuadrada. Bien, entonces aquí ahora sí vemos que la a, que es el coeficiente, aquí ¿qué coeficiente tenemos? Un 1 hay aquí delante, si no hay nada indicado, ese es el coeficiente. U sub x es la base de la potencia, luego u sub x es 3x menos 3. Y n es el exponente, que es 1/2. Bien, aplicamos entonces la expresión. La derivada será igual. Coeficiente a, 1. Exponente n, 1/2 por 1/2 por la propia función u sub x, que es 3x menos 3. 3x menos 3 elevado a n menos 1, 1/2 menos 1. Luego ya lo resolvemos, 1/2 menos 1 por la derivada de u sub x. U sub x son 3x menos 3. Venga, vamos a indicarlo aquí abajo. U sub x es 3x menos 3. ¿Cuál será su derivada? U' de x. Será la derivada de u más la derivada de v. Es decir, la derivada de 3x, que es esta expresión que coincide con el coeficiente 3, más la derivada de menos 3, que es 0, como constante que es, su derivada es 0. Luego tenemos que la derivada de la base de la potencia 3x menos 3 es igual a 3, y así debemos añadirlo como factor. Resolviendo esta expresión, arreglándola un poco, vamos a ver, quedaría 3 por 1, 3, 3 medios de coeficiente por 3x menos 3, todo ello elevado a 1/2 menos 1. Menos 1/2 menos 1 es menos 1/2. Quizás queda un poco más arreglado si esta potencia, que tiene exponente negativo, la pusiéramos en el denominador con exponente positivo. Luego quedaría así: 3 partido de 2 por 3x menos 3, todo ello elevado a 1/2, que, como tiene índice fraccionario, lo escribo en forma de raíz, nos queda finalmente 3
partido de 2 raíz cuadrada de 3x menos 3. Bien, entonces la derivada de esta expresión igual a raíz cuadrada de 3x menos 3, nos queda 3 partido de 2 veces la raíz cuadrada de 3x menos 3. Bien, vamos a seguir derivando otro tipo de expresiones. En este caso vamos a tener la derivada de un producto. Vamos a suprimir, vamos a mover esta fórmula. Y entonces aquí vemos la derivada de un producto. La función f es igual u sub x por v sub x. Vamos a hacer y vamos a utilizar para derivar ese tipo de expresiones esta fórmula. Entonces, vamos a ver, una función puede ser, por ejemplo, igual a 2x por 4x menos 2. Bien, efectivamente, esta función es de este tipo. Aquí la tenéis. Entonces, 2x es lo que llamamos u sub x y 4x menos 2 es lo que llamamos v de x. La derivada de y' será igual, según esta expresión, a la derivada de u sub x. La derivada de 2x. La derivada de 2x es 2 por v sub x sin derivar por 4x menos 2 más u sub x sin derivar 2x por la derivada de v sub x, que es la derivada de 4x menos 2, que es la derivada de 4x, que es 4, más la derivada de menos 2, que es 0. Ya no lo indico porque... Entonces, arreglando un poco esta derivada, me quedan 8x menos 4 más 8x. Monomios del mismo grado, podemos escribirlo como 16x menos 4. Aquí tenemos la derivada de esta función, que es un producto de otras dos funciones. Seguimos derivando otras expresiones. Ahora vamos a practicar con la derivada de un cociente de dos funciones. En este caso, antes vamos a mover esta fórmula, que es la que corresponde al producto, y ponemos la que corresponde al cociente de dos funciones. Entonces tenemos que, vamos a practicar con esta misma, igual x partido de 2x menos 1. Efectivamente, esta función es el cociente de otras dos, u sub x partido de v sub x. U sub x es esta y v sub x el denominador. Y entonces utilizamos esta expresión para obtener su derivada. Vamos a ver. Dice la expresión derivada del numerador de u sub x, la derivada de x, 1, por el denominador sin derivar, por 2x menos 1, menos u sub x, que es x, por v sub x derivado, derivada de 2x menos 1, que es la derivada de 2x, que es 2, más la derivada de menos 1, que es 0. Bien, todo ello dividido del denominador 2x menos 1 al cuadrado. Vamos a arreglar esta expresión, que me queda 2x menos 1 menos 2x dividido entre 2x menos 1 al cuadrado. Y finalmente me queda 2x menos 2x se anulan, menos 1 partido de 2x menos 1 al cuadrado. U menos 1 partido de 2x menos 1 al cuadrado es la derivada de x partido de 2x menos 1. Bien, y seguimos trabajando alguna expresión, alguna función, algún otro tipo de función. Vamos a ver cuál tenemos aquí. Vamos a ver qué función vamos a derivar ahora. Bien, aquí tenemos la derivada de una función exponencial de base a y de exponente una función u sub x. Esta es la fórmula para
obtener la derivada. Vamos a hacer algún ejemplo. Puede ser, por ejemplo, esta y igual al número e elevado a x. Bien, entonces aquí vemos que la a es la base, coincide con el número e, y que u sub x es el exponente, que en este caso es la x. Seguimos la fórmula, entonces aplicamos la fórmula para derivar y tenemos que la derivada es la derivada del exponente u' de x, la derivada de x, 1 por a elevado a u sub x, es la misma expresión elevado a x por logaritmo neperiano de la base, que es el número e. Y si recordáis, tenemos que el logaritmo neperiano de e vale 1, con lo cual tenemos este caso particular donde la derivada de una función del tipo e elevado a x coincide con la función, es también e elevado a x. Vamos a hacer otra. Vamos a poner, por ejemplo, igual a 2 elevado a, no sé, vamos a poner x medios. Muy bien. Entonces tenemos que la base, que es el 2, es lo que llamamos a. Y el exponente es lo que llamamos u sub x. Aplicamos la fórmula de derivar esas funciones exponenciales. Dice que es la derivada del exponente de u sub x, la derivada de x medios. Acordaros que x medios es lo mismo que un medio por x. Un medio es el coeficiente, por lo tanto, u' es un medio por la propia función, la misma, 2 elevado a x medios por el logaritmo neperiano de a, de la base de 2. Bien, y esta es la expresión. Logaritmo lo dejamos así indicado porque no vamos a calcular cuánto es el logaritmo de 2. Luego, si queréis, podríamos dejarlo logaritmo neperiano de 2 entre 2 por 2 elevado a x medios. Muy bien, seguimos trabajando con alguna otra expresión. O si acaso vamos a hacer otra que nos obligue a practicar estas dos últimas que hemos visto. Por ejemplo, esta. Y elevado a e elevado a x partido de 1 menos x. Imaginaros esta expresión. Esta expresión es como esta, es el cociente de dos funciones. Al numerador lo llamamos u sub x, y al denominador v sub x. Entonces, para derivar esta expresión, ¿no es esta la fórmula que vamos a utilizar en principio? No. La que vamos a utilizar en principio es esta, la correspondiente al cociente. Ahora bien, como u sub x es elevado a x, es esta la expresión que debo utilizar para derivar u sub x, perdón. Bien, que ya lo habíamos calculado antes. Entonces tenemos, vamos a anotarlo aquí, que u' de x, ya lo habíamos demostrado antes, siendo u sub x elevado a x, es la misma función. Y apuntamos aquí que la derivada del denominador de v' de x es igual a derivada de 1, que es 0, y la derivada de menos 1x es menos 1. Con estos datos, con las derivadas tanto del numerador y el denominador, vamos a cometer el ejercicio que dice, vamos a ponerlo ahí, separándolo un poco, y decimos, la derivada será igual, derivada del numerador, e sub x, por el denominador sin derivar, 1 menos x, menos el numerador sin derivar, e sub x, la derivada de e sub x coincide con la propia función, por la derivada del denominador que hemos dicho que es menos 1, por menos 1. Todo ello dividido entre el denominador al cuadrado, v de x al cuadrado, 1 menos x al cuadrado. Vamos a arreglar esa expresión
con lo cual me queda e elevado a x menos x por e elevado a x menos e elevado a x por menos 1 más e elevado a x, todo ello entre 1 menos x al cuadrado. ¿De dónde tenemos que la derivada es igual a? Bien, si os dais cuenta, e elevado a x más e elevado a x serían 2e elevado a x. Y luego sacamos factor e elevado a x, con lo cual me queda 2e elevado a x por 2 menos x partido de 1 menos x al cuadrado. Esta es la derivada de esta expresión, donde hemos tenido que hacer la derivada de un cociente y a su vez, para hacer la derivada del cociente hemos tenido que hacer la derivada de una función exponencial y la derivada de un polinomio de grado 1. Vamos a seguir con alguna expresión más. Y tenemos, por ejemplo, derivada de una función logarítmica. Aquí la tenéis. Vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos y igual a logaritmo de la raíz cuadrada de x. Bien. Esta es una función logarítmica, esta expresión. Como no he indicado nada en la base del logaritmo, la base es el número 10, es un logaritmo decimal. Por lo tanto, aquí, en este caso, la a valdrá 10. Y tenemos logaritmo en base a, logaritmo en base 10 de una función u sub x, que es la raíz de x, u sub x. Para obtener la derivada, utilizamos esta expresión. Aquí la tenemos. Entonces vamos a ello. Una vez identificado todo, ya es muy sencillo, ¿no? Y prima será igual a derivada de la función u sub x. U sub x. Voy a hacerlo aquí aparte. Acordaros que, vamos a escribirlo en rojo. Un momentín, perdón. Ahí estamos. U sub x es igual a la raíz de x. Acordaros que esto lo escribíamos entonces como forma de potencia x elevado a un medio y que la derivada entonces de u sub x sería el coeficiente a, que es un 1, por el exponente, que es un medio, por x elevado un medio menos 1. ¿Os acordáis como lo habíamos hecho antes, no? Por la derivada de x, que es un 1. Bien, entonces teníamos que u' de x sería igual a un medio de x elevado a menos un medio, que entonces u' de x sería igual a x elevado a menos un medio, pasa al denominador con exponente positivo, 2 por x elevado a un medio, que es 2 por la raíz cuadrada de x. Ya tenemos u' de x. Ya me permite entonces volver a la expresión general de la derivada del logaritmo de la raíz cuadrada de x, que entonces me queda u' de x. 1 partido de 2 raíz cuadrada de x, aquí lo tengo, dividido u de x, raíz cuadrada de x, por logaritmo neperiano de la base, que es el número 10. Si acaso podríamos, vamos a borrar esta parte de aquí, que ya no lo necesitamos, y ganamos un poco de espacio para hacer esta operación. Vamos a hacerlo despacito. Entonces tenemos que y' será igual a 1 partido de 2 raíz de x dividido entre la raíz de x por logaritmo neperiano de 10. Con lo cual esto me queda 1 por 1, 1 me queda arriba, 2 por raíz de x por logaritmo neperiano de 10. La derivada me queda entonces 1 partido
raíz de x por raíz de x es lo mismo que raíz de x al cuadrado, por lo tanto, x, 2x, logaritmo neperiano de 10. Bien, esta es la derivada del logaritmo de la raíz cuadrada de x. Ya veis que hemos tenido que hacer, para utilizar su expresión correspondiente a la derivada de una función logarítmica, hemos tenido que también derivar una raíz de x previamente. Vamos a ver, seguimos y aquí tenemos dos funciones trigonométricas, el seno y el coseno, muy fáciles de utilizar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos igual al seno de 2x, entonces es muy fácil porque reconocemos rápidamente que la función u sub x son 2x, esto es u sub x. Para derivar esta función utilizamos esta fórmula que tenemos aquí. Y vamos a ello porque nos dice que y', vamos a escribirlo en azul, que es la línea principal, tenemos que y' será igual, la derivada de u sub x, la derivada de 2x es 2 por el coseno de u sub x, coseno de 2x, ya está, no hay más. Derivada del coseno, pues ya la tenéis aquí, vamos a hacerla, una rápido, fácil de demostrar. ¿Dónde estamos? A ver, borramos esto. Entonces vamos a poner una función del tipo igual al coseno de x medios. Bien, fórmula para derivar el coseno. Aquí la tenéis. Entonces la derivada será igual. La derivada menos la derivada de u sub x. U sub x es x medios. Esta es x medios, que es un medio de x. El coeficiente de la x es un medio. Entonces es derivada de x medios, es un medio por el seno de x medios. Ya lo tenemos. Si acaso podríamos hacer, para terminar, la derivada del coseno de la tangente. Y que también tenemos una fórmula para ello, pero por practicar podríamos decir que, por ejemplo, igual a tangente de x. Todos sabemos que la tangente es el seno de x entre el coseno de x. Entonces podríamos hacer la derivada de un cociente, donde en el numerador tenemos una función u sub x y en el denominador tenemos una función v sub x. Para hacer la derivada de un cociente utilizamos esta expresión. Entonces tenemos que la derivada sería derivada del numerador, derivada del seno de x. La derivada del seno, si la u sub x es x, u' de x es un 1. O sea, la derivada del seno de x corresponde con el coseno de x por v sub x, por el coseno de x, menos el numerador sin derivar, seno de x. La derivada del coseno de x, u', si u de x es x, su derivada es 1, entonces la derivada del coseno de x será menos seno de x por menos seno de x. Todo ello dividido entre el denominador coseno de x al cuadrado. La derivada entonces será coseno de x al cuadrado menos por menos más seno al cuadrado de x y todo ello dividido el coseno al cuadrado de x. El seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, ley fundamental de la trigonometría, es 1 partido del coseno cuadrado de x. La derivada de la tangente, 1 partido del coseno al cuadrado de x. Y con esto damos por finalizado este vídeo relacionado con la derivación.